Nadie te prepara para lo que emigrar a Europa le hace a tu cabeza. No es el idioma, no es el dinero, es la sensación de no saber más quién eres. Hay 4 desafíos emocionales que definen si sobrevives o si te rompes en el intento. Estos son los 4 desafíos que en mi experiencia definen si migrar a Europa es para ti o tal vez deberías repensar las cosas. Quédate hasta el final de este video porque al terminar vas a saber si migrar a Europa es una trampa o una oportunidad. Desaparece la sensación de libertad y de control. Alemania, Portugal, España, visas, papeleo, burocracia. Todo esto, que es bien diferente, te hace perder un poquito la certidumbre que generalmente cultivas o con la que creces en tu país. Ya no sabes cómo funciona el sistema de salud, no sabes cómo funcionan bien los impuestos, no sabes tus derechos, a veces no sabes tus deberes y todo eso crea una sensación de ya no tengo el control y tampoco sé muy bien qué está permitido y qué no está permitido. ¿Qué puedo hacer con mi tipo de visa? ¿Qué tipos de trabajo puedo tener? ¿O qué cosas definitivamente no puedo hacer con mi estatus de migrante? Todo esto es una alteración. Todo esto te hace llegar a un punto en el que sientes que no sabes nada. Y hasta cierto punto no lo sabes, porque todo es nuevo, por más de que investigues, te informes, es muy difícil empezar a darle forma a crear una vida aquí. Y claro, pasar del concepto a la acción no deja de ser difícil. De pasar de todo lo que lees, de los videos que ves, Instagram, TikTok, YouTube, es muy difícil de ahí dar el paso a saber a qué números llamar, saber a qué lugares recurrir, y todo esto es un poco el origen de este canal. Quiero darte más herramientas y más pasos accionables para que tu vida en Europa o tu migración a Europa sea mucho más sencilla. Para mi esposo y para mí, lo más choqueante de habernos mudado a través de estos 3 países fue la diferencia de plataformas, de procesos, de mecánicas que te enfrentas dependiendo de en dónde estés y a dónde vayas. En Alemania todo es muy burocrático y todo es muy en papel. Tienes que utilizar el servicio postal, tienes que tener mucho cuidado con las cartas, tienes que estar pendiente de muchas cosas que suenan un poquito arcaicas para nuestra época. En España, por ejemplo, tienen un sistema de migración y de papeleos muy efectivo que una vez entiendes el sistema puedes hacer todo con un par de clics, con un par de inscripciones a unas plataformas y es supremamente rápido. Y en Portugal, para nosotros la mayor sorpresa fue darte cuenta que en Portugal vas a necesitar tener contactos para que sea una experiencia fácil y cómoda. Y si no tienes contactos, se te dificultan 2 cosas importantes. Primero, la parte del registro en la ciudad y eso que conlleva al registro como del sistema de salud. Y segundo, para sacar el número de impuestos necesitas que alguien vele por ti, por así decirlo. Este es un tema gigante que si quieres podemos hablarlo más a fondo en otro video. Entonces al final darnos cuenta que ningún país, por más de que estén todos dentro de la Unión Europea, es igual o tiene procesos migratorios y burocráticos iguales, fue un poquito choqueante. Y si estás pasando por una etapa donde es confuso, no sabes qué hacer, no sabes cuál es el siguiente paso, no sabes cómo resolver un problema, no te preocupes, que primero no estás solo, es normal no saber cómo llegar a entender todos los pequeños procesos o todos los pequeños caminos que existen para crear tu vida aquí. El objetivo de este video también es que tú puedas tener o hacerte ciertas preguntas para definir si realmente migrar a Europa es algo que tú quieres hacer y que no va a quedarse solamente en sueños. Y si ya estás aquí, también pueden ser herramientas que te sirvan para decidir si quieres seguir luchando para estar acá. Entonces, con este tema de la pérdida del control y la libertad, uno tiene que estar preparado para intentarlo más de una vez. Intentarlo, enviar los papeles una, 2, 3 veces. Tienes que estar preparado para entender que el proceso burocrático no es sencillo y no por eso no vale la pena. Y tener en cuenta que hay muchos factores que hacen que tu experiencia sea diferente. Por ejemplo, si tienes una carrera que es muy apetecida, que esas carreras apetecidas son diferentes las que necesita Alemania, diferentes las que necesita España, diferentes las que requiere Portugal, va a ser tu experiencia diferente. Si vienes con un contrato porque una empresa te quiere aquí, va a ser mucho más sencillo. Si vienes como estudiante, puede que sea un poco, yo diría que es el segundo camino más sencillo. Si vienes en búsqueda de trabajo, hay procesos diferentes. Y si vienes por asilo, probablemente será la opción más difícil de adaptarte, integrarte y todo. Entonces, ¿qué preguntas me gustaría que te hicieras? ¿Estás dispuesto a soltar el control? Si tú estás dispuesto a soltar el control, mudarte a Europa es una
buena decisión, porque vas a tener que enfrentarte a esa pérdida de certidumbre, a esa pérdida de control, a esa pérdida de incluso confianza en tus propias decisiones en algún momento. Y una que me parece súper importante, 2, ¿estás dispuesto a sentirte como principiante? A sentir que no sabes nada, a sentir que tienes que aprender hasta las cosas más básicas. Si es así, pues bueno, bienvenido a Europa. El desarraigo. Cuando migras, te enfrentas a esta sensación de no pertenezco, sobre todo porque te has arrancado a ti mismo o a ti misma de todo lo que conocías. Sientes que pierdes todas esas cosas que eran costumbre para ti, todas esas personas con las que contabas. Y esto lo que hace en la mente es un poco hacernos sentir que o estamos huyendo de algo o estamos persiguiendo algo. Y generalmente es una razón por la cual migramos. O huimos de algo en nuestro país que no nos gusta, o estamos persiguiendo algo nuevo, algo mejor, una mejor calidad de vida, un sueño, lo que sea. Entonces, esa emoción y experimentar mucha pérdida y mucha novedad es algo que puede ser muy difícil. Puede que para ti tu experiencia con el desarraigo sea, wow, esto es increíble, todo esto nuevo que estoy conociendo, me encanta. Como puede ser que sea, aquí no encuentro nada de lo que tenía en mi país. Aquí no encuentro ningún tipo de persona como la que yo tenía en mi país, y es normal. Migrar al final conlleva lidiar con la tristeza de perder lo conocido, la rabia de que a veces las cosas no salen como queremos, y esto es un constante, lastimosamente. La incertidumbre de enfrentarte a algo nuevo, algo distinto, algo totalmente desconocido, y también a la soledad. Incluso si migras en pareja, te empiezas a dar cuenta que hay una soledad diferente, porque ya no tienes como tu círculo de amigos, tu familia, incluso tus colegas del trabajo cambian. Por ejemplo, para mí personalmente, migrar a Alemania fue un proyecto que yo estuve trabajando, cultivando, para el que estuve ahorrando un montón de tiempo. Entonces fue como, wow, esto se siente como la oportunidad de mi vida. Para otras personas, incluso amigos míos que tengo acá, migrar fue algo que se les presentó, algo fue como mira esta oportunidad, y ha sido un proceso de adaptación bien distinto para ellos, porque no era algo que estuvieran constantemente persiguiendo, no fue una meta por la que ellos estuvieran trabajando intencionalmente como Alemania, a diferencia mía. Y es evidente y se nota la diferencia. Entonces también los motivos o las razones por las que migras juegan un rol en qué tan profunda es esa sensación de tristeza, de soledad, de desarraigo, o qué tan llevadera puede llegar a ser. Para nosotros en particular, el desarraigo lo vimos en la experiencia de no tener una red de apoyo, de cuando necesitas cosas tan básicas como me voy a mudar y no saber a quién llamar, o no tener en general a quién llamar para pedir ayuda. Se siente bastante fuerte, sobre todo al principio. Esto no es para siempre, al menos no es para siempre si eres intencional con tus relaciones y con tu tiempo acá. Y al final hay muchas personas que dicen, bueno, siempre mantienes tus amigos en casa y tu familia siempre va a estar ahí, pero la verdad es que por más de que puedas llamar a casa, nadie entiende y nadie va a entender por lo que tú estás pasando, por la novedad de todo, lo difícil de todo, los problemas que hay. Y toda tu familia y todos tus amigos en casa te van a poder decir todo va a estar bien, tú puedes, etcétera, pero solamente tú vas a enfrentar esos sentimientos y solamente tú vas a tener que crear un espacio donde te puedas sostener a ti mismo, aunque suene gracioso o suene raro, pero eso es lo que te va a permitir salir adelante emocionalmente, mentalmente, cuando migras. Aquí es donde muchas personas empiezan a dudar si tomaron una buena decisión al migrar o no. Y antes de que tomes la decisión de migrar, o incluso si ya la tomaste, es bueno que te hagas estas preguntas. Primero, ¿has encontrado comodidad en la soledad? Y no una comodidad de estoy soltero o soltera y me siento bien, sino ¿has encontrado comodidad en pasar un fin de semana completamente solo, en salir a caminar solo, en hacer tus compras solo o sola, pasar las noches completamente solo o sola? Esa parte va a ser la que realmente te triggere, que realmente te llene de dudas, de incomodidades, de tristeza. 2. ¿Has desarrollado confianza en ti mismo y o en tu pareja para tomar decisiones difíciles cuando sea el momento? Si te mudas en pareja, es importante que sepas que puedas confiar en esa persona, que puedes contar con esa persona. Si te mudas solo, tienes que tener la confianza en ti mismo de que ya nadie va a tomar decisiones por ti, de que vas a tener que elegir dónde vivir, si esa es una buena opción, si no lo es. O sea, vas a tener que tomar tantas decisiones que tienes que confiar en ti. Tienes que haber creado un sistema de confianza en ti mismo para tomar esas decisiones, porque lo que puede hacer aún más incómoda la experiencia es paralizarte porque no sabes qué hacer
y porque a veces venimos de entornos donde muchas otras personas nos ayudan a tomar decisiones. Entonces, si tienes muchas decisiones que generalmente las repliegas o las cedes a otra persona, ya sean tus papás, ya sean tus amigos, ya sea cualquier otra persona de tu vida, es un buen momento de empezar a redirigir esa carga hacia ti mismo o hacia ti misma para que sea un proceso mucho más sencillo. Y la más importante, ¿eres consciente de tu por qué? ¿Por qué estás migrando? ¿Por qué quieres mudarte? Cuando tienes claro el por qué, va a ser mucho más fácil saltar y sobrellevar los diferentes desafíos, porque van a haber desafíos, van a haber pruebas. Cuando no tienes claro el por qué y simplemente te vas a mudar porque es una oportunidad y esto salió y fue fácil, que también está bien, generalmente es más difícil sostener la decisión. Generalmente se vuelve un peso más grande de lidiar con la soledad, con la tristeza, con los días lluviosos, con la nieve, con el frío, etcétera, etcétera. Entonces, decide tu por qué, porque ese por qué es lo que va a determinar qué tan lejos vas a poder llegar en tu proceso migratorio y qué tan resiliente vas a ser durante todo el proceso. Desafío financiero. Este quizás es uno de los más importantes porque el tema financiero, el tema económico suele ser uno de los mayores motivantes de que migremos buscando algo mejor, mejores salarios, mejor calidad de vida, mejores oportunidades, pero casi nadie te dice qué conlleva migrar, al menos al puro principio. De nuevo, nosotros hemos migrado 4 veces, hemos cambiado en países aquí y hay un par de cosas que podrías aprender de nuestra experiencia y que sería bueno que supieras. Lo primero, el costo del papeleo. Las visas, sí, tenemos que pagar nuestras visas en nuestro país de origen, pero cuando llegas aquí tienes que volver a pagar porque te cambian el plástico que te ponen en el pasaporte por una tarjeta de residencia. Y ese cambio de papeleo cuesta. Y generalmente no es muy económico. Yo diría que en promedio son 100 euros, para que más o menos lo contemples. El único caso en el que esto no lo pagas, que yo he escuchado, es que cuando vienes con una empresa, la empresa se hace cargo de ese papeleo. Entonces es un poquito más sencillo. Los costos iniciales de vivienda. Y los costos iniciales de vivienda es importante porque Europa y creo que el mundo realmente está en una crisis habitacional. No hay tanta vivienda para tanta gente y cada vez se hace más costoso. Primero, es muy difícil conseguir. Segundo, te piden un montón de documentos, de papeles. Y tercero, tienes que pagar una cosa que se llama el depósito. El depósito son en promedio de 2 a 3 meses de arriendo, dependiendo de si el lugar que estás arrendando es amoblado, no lo es, por cuánto tiempo lo estás arrendando, etcétera. Pero en regla general siempre tienes que pagar un depósito del que te pueden o no descontar dinero dependiendo de cómo entregues el apartamento. Y esto es un costo alto. No es tan sencillo como suena porque son 2 o 3 meses de arriendo. Entonces tienes que contar básicamente con 4 meses de arriendo en el primer mes, para que lo tengas en cuenta. También viene todo el tema de los muebles. Si quieres comprar nuevo, si quieres comprar usado, si quieres arrendar amoblado, es mucho más costoso que arrendar sin muebles. Entonces es como que tomar la decisión de qué quiero primero. Y también saber que, por ejemplo, en Alemania existe una página donde regalan muchas cosas. Aquí existe la cultura de dar segunda vida a todo, ¿no? Entonces no se botan las cosas y tú puedes encontrar desde cosas para la cocina, sofás, camas, todo lo puedes encontrar de segunda mano regalado. Así que hay opciones, pero si eso es algo que tú dices como, uy, no, yo nunca lo haría, pues hay que tener también en cuenta que vas a incurrir en gastos, por lo menos en dónde dormir. Nosotros al principio en nuestro primer apartamento dormimos un buen tiempo con un colchón inflable que trajimos desde Colombia en nuestra primera mudanza. Bueno, fue una aventura, pero una historia para otro día. La ropa, de acuerdo a la temporada, si llegas en verano o en primavera, dependiendo de tu país, tal vez no es tan grave. Para nosotros vivíamos en Bogotá, es decir, 20 grados en promedio todo el año, fue muy difícil el verano y el invierno, porque no teníamos ropa para esas épocas. Entonces, si llegas en invierno, seguramente vas a tener que invertir en ropa adecuada, al menos calzado y chaqueta, y es bueno que lo tengas en cuenta. Proceso de adaptarse a la comida. No vas a encontrar la misma comida que en tu país, ni los mismos ingredientes, ni la misma calidad de ingredientes. Puede que encuentres patatas, cebollas, carnes, pero no van a ser las mismas, no van a tener el mismo sabor y no vas a saber si te van a gustar tanto como te gustaban en casa. Entonces eso fue algo que también el primer mercado donde no tienes sal, ni aceite, ni azúcar, ni arroz, ni tienes nada, el primer mercado, la primera compra es bien grande y luego ese proceso de prueba y error de qué me gusta comer acá, qué encuentro, qué se me da por cocinar, etcétera, etcétera, también a veces puede incurrir un poquito en gastos altos porque pues tienes que probar y es la única manera.
Cambio de divisa. La mayoría de personas, si yo no me atrevo a decir que todo el mundo, que se muda, que migra desde Latinoamérica a Europa, viene con su dinero en sus pesos locales, ¿no? Cuando llegas acá, el primer impacto es que hay un cambio de divisa y empiezas a pagar en euros. Y hasta que no recibes tu primer salario en euros, vas a sentir que te estás desangrando los ahorros. No hay una cura contra esto, si te soy honesta. No hay una cura, simplemente es una realidad que uno tiene que estar preparado de mis ahorros al principio. Voy a sentir que todo es supremamente caro porque lo estoy pagando en euros. Y es un proceso que cuesta al inicio, sobre todo hasta que recibes tu primer o segundo salario en euros, que ya es cuando empiezas a ganar en euros y vivir en euros y no ganar en pesos colombianos, mexicanos, lo que sea, y gastar en euros. Entonces es un impacto con el que vas a tener que lidiar. Seguros, si viajas con mascotas, seguros dentales, seguros de daños a terceros, sobre todo en Alemania es un tema muy importante y conveniente. En Europa se mueven mucho los seguros, son muy útiles porque hay muchas cosas que no cubren el sistema de salud, no cubren tus empleadores, no te cubre. Simplemente es la manera en que la gente vive más cómodo, más protegido y más tranquilo. Si tienes un perro o una mascota, sobre todo un perro, o sea, una mascota, bueno, pero un perro tienes en Alemania que pagar un impuesto adicional. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Y por último, los impuestos. ¿Se pagan más impuestos acá? Sí. ¿Se pagan más impuestos en Alemania que en España? Sí. ¿Se gana más en Alemania que en España? Sí. Y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero yo creo que el tema de cuánto te descuentan de impuestos directamente de tu salario es un choque grande. Hay que saberlo porque a veces te hacen una oferta por 3.000 euros, 4.000 euros y tú no sabes realmente de eso cuánto te va a llegar porque la diferencia es grande. Entonces aquí el mini consejo es siempre calcular el salario neto y no hacer cálculos o escenarios o ideales bajo un salario bruto, porque el tema de impuestos es un tema importante que mucha gente se queja, pero es una realidad. Para nosotros fue particularmente difícil que llegamos a Alemania como voluntarios, teníamos un salario bien pequeñito, luego pasamos por ser estudiantes y luego nos mudamos a Portugal, luego nos mudamos a España y lo más difícil fue el tema de la mudanza, es decir, las cajas, las maletas, nosotros tenemos 2 gatos, el mover los gatos, fue entregar doble vez el depósito de cada vivienda y eso fue muy difícil en términos de gastos, porque al principio, como te decía, sientes que todos tus ahorros se van en eso y la verdad es que cuando uno no tiene un presupuesto claro es mucho más fácil que se te vaya el dinero, ¿no? Nosotros estamos ya muy organizados a nivel financiero, como pareja, podemos también hablar más de eso, pero es importante al principio que sepas con cuánto dinero cuentas, cuánto estás dispuesto a gastar. Y ahora las preguntas para que te lo cuestiones, a ver si el tema financiero puede ser un problema para ti. ¿Estás preparado para gastar tus ahorros cuando sea necesario? ¿O tienes tus ahorros como esto lo quiero mantener y no lo quiero tocar? Es importante que te resuelvas esto. Segundo, más que una pregunta es un check que tendrías que tener y es ver la mudanza como una inversión a largo plazo a la vida que tú quieres vivir. Tienes que tener la idea o la imagen mental de la vida que quieres tener clara y así mudarte va a ser una inversión en ese futuro, en esa vida que tú quieres. De lo contrario va a ser un poco difícil. Y sí, esto nadie te lo dice antes de emigrar, pero para que tengas una migración exitosa tienes que tener orden y responsabilidad financiera. De lo contrario, vas a sentir que tu vida es mucho peor a nivel financiero de la vida que tenías en tu país. Tu identidad. En mi opinión, migrar es el momento o la excusa perfecta para decidir quién quieres ser, para que no necesariamente te quedes estancado en los roles y las identidades y las percepciones que tenías en tu país, pero viene con un costo. Cuando migras, cuando estás enfrentándote a todas estas cosas nuevas, también te cuestionas quién eres, sin la responsabilidad de tus papás, de tus hermanos, de tu familia, de tus amigos, sin las relaciones que habían construido tu identidad, sin tu trabajo o sin tu carrera corporativa que llevabas en tu país, quién eres. Y este es un momento interesante para definir o reinventarte en términos de tu personalidad, porque no solamente es una opción, al final te va a tocar hacerlo, vas a tener que aprender un nuevo idioma, vas a tener que aprender a ser más recursivo, vas a tener que aprender a conocer gente, este típico de yo soy muy tímido, muy tímida y no va a ser muy difícil. Ese fue mi problema. Yo tenía esa creencia de que yo era supremamente tímida, que no me gustaba socializar, que no podía hablar con la gente y me aquí hablando delante de una cámara. Pero esta experiencia me enseñó que al final sí me gusta la gente, pero es cuestión de elegirla mejor. Y es normal que experimentes cambios en tu identidad, cambios en tu persona, cambios en cómo te ves tú a ti mismo o a ti misma. Yo he visto gente que en su país era muy extrovertida
Y aquí se vuelve una persona súper introvertida, súper cerrada, como que cambian, se adaptan de una manera diferente. Y he visto casos como el mío, por ejemplo, que yo era muy reservada, muy tímida, muy yo en lo mío, y acá me he convertido en una persona mucho más sociable, mucho más abierta, sí, mucho más sociable al final. Y yo siento que ahí es donde está la oportunidad de cómo te permites y eres flexible contigo mismo o contigo misma, de cambiar, de mutar, de reinventarte, de acomodarte, de moldearte nuevamente, porque sea como sea te vas a ver fuera de tu zona de confort y te va a costar un tiempo cultivarla y llegar a otra nueva zona de confort, ¿no? Nosotros no la pasamos de zona de confort en zona de confort, pero migrar es una ruptura bien grande en cuanto a nuestra identidad, nuestras rutinas, nuestros gustos. Puede que tengas gustos muy específicos que acá no puedas tener. Entonces es importante que sepas eso, que cuentes con eso y que estés medianamente preparado. Cuando migras te das cuenta que ya no te relacionas con las mismas personas de antes. Ya tus amigos no son tus colegas del trabajo o tus amigos de la universidad o tus amigos del colegio. Tus amigos son migrantes y te vas a ver a ti mismo encontrando más y más migrantes y vas a conocer a personas de muchas culturas y se va a abrir tu mente exponencialmente. Claramente difiere bastante del país a donde migres, pero vas a tener la oportunidad de conocer un mundo nuevo y es normal que eso te transforme a ti también. Para mí la parte más difícil fue, yo venía de Colombia de ser como ejecutiva, de tener un trabajo corporativo, a pasar a ser voluntaria, a pasar a ser estudiante, a pasar a ser auxiliar, a pasar a no tener trabajo, a pasar a ser la esposa de alguien más, a pasar por muchos procesos de identidades que me hicieron recordar que yo no soy mi trabajo, no soy la manera en que gano dinero, sino soy lo que yo quiera hacer. Y ha sido muy liberador, ha sido muy bonito, pero también ha sido muy retador, también ha sido un proceso de mucha discusión, de mucha terapia, de mucho diálogo, de muchos momentos en los que el cuestionarme mi identidad a partir de mi entorno ha sido un desafío más que una cosa divertida, ¿no? Así que si de repente sientes vergüenza por tu trabajo, por las cosas que has tenido que tolerar, que las cosas que has tenido que aceptar, si no te sientes a gusto y estás como con esta constante, yo en mi país hacía esto, yo en mi país tenía lo otro, no estás solo, todos pasamos por eso, todos pasamos por momentos de reconciliación con nuestra identidad, con quienes queremos ser y qué queremos para nuestra vida. Y muchas veces requiere eso, requiere romper por completo la persona que éramos para darle cabida a una nueva persona que está en un nuevo entorno. Y aquí tus preguntas. ¿Quién quieres ser en esta nueva etapa? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo te quieres percibir? ¿Cómo quieres mostrarte al mundo? ¿Qué parte de ti estás dispuesto o dispuesta a soltar para darle espacio a esta nueva vida, a este nuevo proyecto? ¿Y estás dispuesto a dejar de lado lo que los demás piensen de ti y las etiquetas que te has puesto a ti mismo o a ti misma durante tu vida? Es importante saberlo, es importante enfrentarte a estas preguntas antes de creer que vas a seguir siendo la misma persona que eras en tu país, porque por más de que lo intentemos, esa nunca es la realidad. Migrar no es fácil, pero tampoco es solo sufrimiento. Es dejarte sorprender, es volver a sentirte principiante, es descubrir un mundo nuevo y descubrirte a ti. La pregunta no es si Europa es para ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a convertirte en la persona que esta experiencia te va a exigir ser? Si estás en tránsito, migrando, pensando en migrar o ya migraste y nadie te entiende, este espacio es para ti. Déjame en los comentarios en qué parte del proceso estás, qué país tienes en mente o dónde vives y me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo video. Un beso.